Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, nos volvemos a encontrar. La idea hoy es hablar un poco sobre democracia, básicamente apuntado desde la clase que doy en Derecho Político, para tener una aproximación también a la materia y tener la guía de lectura a la hora de poder leer, poder encontrar con mayor facilidad, si se quiere, lo que tratamos en esa clase. Voy ahora a compartir un cuadro para hacer un poco la exposición y el resumen. Aguárdeme un cachito. Compartir. Ahí está. Bueno, seguramente ahí lo están viendo. Voy a poner acá en un costadito. Bien, ¿cuál es la idea? Primero, entender a la democracia, cuando hablamos de democracia, como un concepto multifacético, polisémico, es decir, como un concepto que puede dar a diferentes definiciones. Porque a lo largo de la historia y también la ciencia política se le ha complicado, si se quiere, decir qué es y qué no es democracia. Entonces, esto quiero que esté presente y abierto porque desde esta multiplicidad de definiciones que quizás podemos dar de lo que es democracia, hoy quiero por lo menos tener dos aproximaciones precisas. Entender a la democracia, como acá tenemos en el cuadro, como un régimen político, es decir, como un régimen político son aquellos conjuntos de reglas, instituciones a las cuales sometemos lo político, es decir, las decisiones de los asuntos públicos. Entonces, vamos a entender la democracia como una forma o como aquellos conjuntos de instituciones y de reglas que hacen a la idea de quién manda y cómo manda. Esta es la idea de régimen político. Pero cuando hablamos de un régimen político que es democrático, porque hay muchos regímenes políticos, estamos hablando que esas reglas, esas instituciones de los asuntos públicos están en manos del pueblo. Esta como es la idea central. ¿Se entiende? Entonces es siempre un régimen político va a responder a quién manda y cómo manda en cuanto a las decisiones colectivas. Específicamente, cuando hablamos de un régimen político democrático, estamos hablando que el poder se radica en el pueblo, es decir, que quien manda y cómo manda es el pueblo. Y fíjense esta idea fuerte, si se quiere, de poder, ¿no? De poder político, es decir, de quién toma las decisiones. En algún punto, ese es el hilo conductor, si se quiere, de la historia, y ese es el hilo conductor de las grandes luchas, y es el hilo conductor, si se quiere, de la materia de derecho político. Cómo se ve a través del tiempo la lucha por el poder de quien toma las decisiones, y no solamente de quien toma las decisiones, sino que se obedezcan esas decisiones. Esta es un poco el concepto de poder. Toma de decisión con obediencia. Y específicamente nosotros vamos a ver en esta clase cómo la idea de régimen político democrático es el poder que radica en el pueblo, ¿sí? Después vamos a ver cuánto poder realmente tiene el pueblo y vamos a problematizar, si se quiere, en ese eje, en cuánto el pueblo tiene poder. Como un segundo punto de idea, ya dijimos que la democracia entonces es un régimen político que refiere a un poder político que está en el pueblo, democracia, gobierno del pueblo, pero también lo vamos a ver como una distribución de ese poder político y económico en pie de igualdad. La idea de democracia trae de fondo la idea de la igualdad, porque si es el pueblo es que cada uno y todos de nosotros podemos participar de esa toma de decisiones. Es decir, tenemos una partecita de poder político, pero también vamos a ver cómo la democracia trata no solamente de democratizar, de repartir, si se quiere, ese pedacito de poder político en cada uno de nosotros, sino también que está vinculado con lo económico. Claramente la necesidad de recursos hace a poder participar de la vida democrática. Eso sería como el punto central o genérico de lo que vamos a ver ahora a partir de la materia, o de la clase, perdón. Pero específicamente, tengo acá a mi costado, porque si no hablo demasiado y no quiero extender mucho el video, más que sea una síntesis de media hora de lo que es la materia. Eh, lo que quiero, digamos, hacer hincapié en lo que es la clase es
en 4 momentos históricos distintos, por eso tenemos Atenas, las revoluciones, el siglo XX a la actualidad y las expectativas a futuro, digamos, en esta línea de tiempo, como en estos 4 momentos vamos a ver 4 tipos o definiciones distintas de lo que es la democracia. Eso es un poco la idea de lo que es la clase. Pero siempre a través de problematizar si cada una de las definiciones de estos hitos, de lo que es democracia, tienen alguna problemática o una exclusión de esta democratización, si se quiere, de la participación de todos. ¿Cuánto es, volviendo a la pregunta problemática, que tiene el poder realmente cada ciudadano, cada persona, mejor dicho, ¿sí?, en un sistema democrático? ¿Cuánto realmente tiene poder el pueblo? Bueno, esto es lo que vamos a ver en estos 4 momentos históricos distintos, con cuatro definiciones distintas de democracia y con, en cada una de ellas, una problemática distinta. Vamos a empezar por el primero. Sabemos, siempre mencionamos y siempre se habla de democracia y nos vamos a Atenas, ¿no?, a Grecia, al 500 a.C. Había una idea de democracia como el gobierno de los muchos, de la multitud, con esta idea también de la participación directa, ¿sí?, de los ciudadanos, aquella asamblea de los 500, le decían, donde la toma de decisión de los asuntos públicos era directamente por estos ciudadanos, que debatían en el ágora, levantaban la mano para culminar esa votación. Es más, creo que no levantaban la mano, me retracto acá, sino que colocaban una piedra y de acuerdo al color de la piedra era afirmativa o negativa su decisión. Pero la idea de fondo es esta, ¿no? Ya no es como seguramente ha existido en algún momento de que mandaban unos poquitos o mandaban 1 o 2 o 3, sino que acá esta idea de fondo es, bueno, ahora acá los ciudadanos son los que en forma directa ejercen, ¿sí?, mediante la asamblea, ese poder de decisión. Este ágora de Atenas tenía opositores que veían realmente cómo en realidad las decisiones no tenían que ser tomadas por estos ciudadanos, sino que tenían que ser tomadas por algunos poquitos, los mejores, los más calificados. Algunos llaman este concepto como el elitismo epistémico. Este concepto, si lo pueden trabajar o buscar un poquito, dice mucho, porque es unos poquitos que toman las mejores decisiones de los asuntos públicos, para resumirlo, ¿no? ¿Y cómo van a estar en manos de los que menos saben, de esos ciudadanos, de esos, le decían, los feos, los que nada saben? Había una demofobia, si se quiere, desde su génesis a esta idea del gobierno del pueblo. Como que eran incapaces, que ellos no podían tomar esas decisiones. Esa idea es fuerte y es, digamos, la oposición, si se quiere, a esta idea de democracia directa. Y además con un problema de esta democracia directa, que no todos eran considerados ciudadanos. Es decir, estaban excluidas las mujeres, estaban excluidas los extranjeros y además una economía esclavista, por lo cual los esclavos afuera no podían participar. Entonces tenía ciertos déficits y problemas de exclusión esta idea de democracia. Y que además, esto me parece muy importante sostenerlo porque se relaciona con lo que comencé diciendo, la democracia como un movimiento y no como algo estático. Esto es importante, distribución del poder político y económico. Fíjese que quienes podían participar eran los que tenían tiempo. Y tenían tiempo gracias a un sistema esclavista, ¿sí?, mientras algunos o la gran mayoría trabajaba, las personas y en cierto punto las élites y los que eran considerados ciudadanos tenían tiempo para debatir sobre los asuntos públicos. Ahora bien, esta idea un poquito resumida de lo que fue en Atenas, tenemos un espacio, si se quiere, para saltar del hito 1 de Atenas a las revoluciones. En el medio no quiere decir que no ha existido momentos en la historia de que las decisiones las hayan tomado o con la idea de que las decisiones las tome el pueblo. Existía, por ejemplo, un poco quienes estudiaron derecho romano, digo, en la idea de la República y del Senado
que participaba en sesiones. Hay una idea, si se quiere, de fondo, al menos quizás un poco deficitaria, pero existe la idea de un pueblo o alguien que participa de esas decisiones. Y también existía la República Veneciana también en este momento, en este hito. Estoy en esta parte después del 500 de Cristo hasta el 1600 después de Cristo, como que vemos un vacío, pero específicamente dos regímenes políticos, es decir, quién mandaba y cómo mandaba. Teníamos el feudalismo, teníamos diseminado el poder en los señores feudales, y con posterioridad, ¿sí?, se logra nuclear, si se quiere, en las monarquías absolutas. Y ya acá es como toda la antítesis, si se quiere, de la idea de régimen político democrático, ¿no? La idea de una persona, un rey, que concentra todo el poder. Y además, en la edad, digo, edad media feudalismo, pero después cuando se consolidan estas monarquías absolutas, una idea muy fuerte de la religión detrás del poder, ¿no? Esta cosa de el rey es el Dios en la tierra, esta cosa de la etapa oscura, que se llamó en este periodo, a contraposición de luego lo que fue el iluminismo. ¿Por qué? Porque no se podía cuestionar tampoco la verdad era dada por Dios y todo se justificaba por Dios, e inclusive el régimen político se justificaba a través de Dios, ¿sí? Esto se empieza a romper y se empieza a crear un poco, si se quiere, el embrión de lo que fue las revoluciones posteriores que vamos a abordar, o la génesis, o el caldo de cultivo a través de ideas racionalistas, iluministas, que empezaron a decir, no, 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 esto de el teocentrismo, si se quiere, empieza a pasar al antropocentrismo. El ser humano puede pensar por sí mismo, puede tomar decisiones, y esta idea de fondo es lo que hace gestar luego las revoluciones. Recordemos específicamente, anterior a llegar a las revoluciones, la lucha entre el catolicismo y el protestantismo, ¿sí? Esta idea de la protesta con Martín Lutero, que cuestiona, si se quiere, también esta idea de dado todo por Dios, y Lutero venía diciendo, no, paremos un poco, acá nosotros podemos, el Dios está en cada uno, esta idea individualista, esta idea de no, en contra de vender los perdones y demás. Es un poco la génesis de esta idea de romper en esta etapa oscura, que todo venía de Dios y que el hombre puede, o mejor dicho, la persona humana puede por sí misma y por su razón darse, si se quiere, sus propias normas. Eso hace o culmina un poco en esta idea de las tres grandes revoluciones, y ya entramos a el segundo momento. ¿Qué tres revoluciones? La Revolución Gloriosa de 1688, la inglesa, donde se disputaba el poder entre el rey, poder absoluto, y ¿quién? Y el Parlamento. La idea del Parlamento, y específicamente en la Cámara de los Comunes, estaba la idea de representación del pueblo. Entonces, fíjense, la lucha de poder, que es el eje un poco de toda la clase, ¿no? La lucha de poderes, ya no tenés vos, rey, el poder absoluto, sino que se lo disputaba, ¿sí?, de alguna forma reducida, el pueblo a través del Parlamento, y específicamente en la Cámara de los Comunes, que es donde luego va a tener voto y participación el pueblo, que va a votar a esta Cámara de los Comunes. Fíjense cómo la idea del poder todo el tiempo constantemente construyéndose en lucha, pero la idea también de no uno, sino que el pueblo está detrás. La democracia, cómo se empieza a gestar esto que en algún momento se había perdido. Después tenemos 1007, en realidad 76, independencia de Estados Unidos. Puse 1786 porque es cuando se sancionó la Constitución norteamericana. Pero antes quisiera saltearme y pasar a 1789, que es la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa? Porque ahí existía o surge la Revolución Francesa por graves problemas económicos, si se quiere, que estaba sufriendo el pueblo, que se estaba muriendo de hambre prácticamente. Fíjense de vuelta cómo esta idea no solamente del poder en clave político, sino económico, de distribución económica. Y el pueblo, ante esta, digamos, situación caótica, si se quiere, económica, el rey empieza un poco
a tambalear Luis XVI y dice, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿No? Sintetizando un poco, simplificando. El rey en ese momento, contextualizo, estaba el rey y había unos estados generales a quienes él le consultaba. Dentro de esos estados generales, que estaba representado el clero, la nobleza, estaba el tercer estado, que era el estado llano o el estado de los burgueses, donde se veía representado el pueblo. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo o este tercer estado hasta ese momento no había sido nada, no había tenido participación en las decisiones, sino que el rey era prácticamente el que tomaba todas las decisiones. Entonces acá hay una gran revolución, porque el tercer estado lo que hace es excluirse de esa toma de decisiones, se autoproclama a través de una asamblea legislativa como que tiene el poder del pueblo y lo que hace es sancionar dos instrumentos muy importantes: la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y una constitución en 1791. Fíjense esta idea, cómo se le disputa el poder al rey a través de este tercer estado, que es la idea del pueblo, la idea de la democracia, si se quiere, y cómo logra en una asamblea constituyente dictar una declaración donde en esa declaración de derecho del hombre y del ciudadano está muy fuerte la idea de que es el pueblo el que puede darse su propio régimen político. La ley es la máxima expresión de la voluntad general del pueblo, con cierto además derechos: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad. Fíjense cómo acá se empieza a construir, si se quiere, esta idea de ciertos límites que los regímenes políticos tienen que tener y respetar para garantizar la participación de todos. Digo, la igualdad, la libertad de expresión hace a que todos seamos iguales y podamos participar de esos asuntos públicos. Y además la Revolución Francesa trae a un teórico muy importante que es Sayes. Sayes, la teoría de Manuel Sayes, habla justamente de la teoría de poder constituyente. ¿Qué es esto del poder constituyente? Es un poder, aquel que tiene la capacidad de instituir y crear un régimen político, que es un poder constituyente, y le agrega esta palabrita, popular. Y cuando digo popular es del pueblo. Es decir, que la revolución se impulsa por un fundamento teórico muy fuerte, que es la idea de fondo de que el poder constituyente, es decir, el que tiene la capacidad de crear un régimen político, es el pueblo. Y como es el pueblo, en términos sencillos, es que derrocamos al rey. Esto es leído y por eso salté la revolución de independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, mirando lo que sucedía en Francia en 1776, se independiza de Inglaterra, del rey de Inglaterra, y dice: nos somos los representantes del pueblo. We the people, dice la Constitución norteamericana. La idea es: no nos manda el rey, somos nosotros acá, en estas colonias, en estos tres estados, que debemos tener el poder, que debemos establecer un régimen político. De esta idea es que ellos sancionan y ponen por escrito, ¿sí?, que el pueblo se va a dar sus propias normas, su propio régimen político, sus propias instituciones, y lo dejan por escrito. ¿En dónde? En una constitución. Y acá nacen las democracias constitucionales, porque es esta idea de que we the people, nosotros el pueblo, somos los que podemos crear un régimen político, podemos crear las instituciones de mando, me refiero a un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y nosotros, como pueblo, establecemos esto en una constitución. Aseguramos en una constitución, en un instrumento jurídico supremo, que vamos a respetar que quien tiene el mando es el pueblo. ¿Y cómo lo va a ejercer? A través de sus representantes. Y acá hace nacer, si se quiere, este nuevo concepto de democracia representativa. ¿Por qué? Porque es el pueblo, a través de una constitución, que establece su régimen político. Y su régimen político va a ser democrático, entendido lo democrático como que el pueblo elige a sus representantes y esos representantes toman las decisiones. Por ejemplo,
eligiendo un presidente, por ejemplo, eligiendo una Cámara de Diputados, por ejemplo, eligiendo a senadores. Esta es la idea, en este segundo hito importante, que trae las revoluciones de democracias representativas. Ya no democracia directa, sino un nuevo concepto. Un nuevo concepto que, como dice ahí, también trae problemas, porque es una democracia representativa de baja intensidad. ¿Por qué? Porque el problema que tenía este régimen es que teníamos derechos políticos excluidos. No todos podían elegir y no todos podían ser elegidos. Y acá se ve cómo esta democracia representativa, si se quiere, cuánto poder realmente entonces tiene el pueblo. Ese es el primer punto. Y el segundo punto en cuanto a problematizar sobre las democracias representativas es que su sistema, es decir, el régimen político escrito en una constitución, no era muy democrático que digamos. Ya, y esto está escrito por los padres fundadores de Estados Unidos, Madison, por ejemplo, que decía que le temía a las decisiones mayoritarias. Entonces crea un poder, o crean los tres poderes del Estado, en vistas de ser contramayoritario, en vistas de ir en contra de las mayorías, en vistas de ir en contra de las decisiones de las mayorías del pueblo. Me voy a explicar mejor con esta idea. Ejemplificando. Ellos escribieron en su texto escrito que hay tres poderes del Estado, pero le temían a la participación del pueblo, específicamente que se había representada en la Cámara de Diputados. Entonces, ellos tenían un temor de que las leyes que salgan de diputados aplasten a una minoría, aplasten a los derechos individuales, aplasten específicamente a la propiedad. Porque en ese momento Estados Unidos había quedado muy endeudada por la guerra de independencia, entonces muchos deudores o no propietarios en las legislaturas provinciales, no son provincias, pero en estados locales, empezaron a sacar leyes a favor de los deudores y en contra de los acreedores y de los propietarios. Y esto trajo mucho caldo, muchas revoluciones y anarquías en estos estados. Entonces acá los padres fundadores a nivel federal y nacional dijeron, paremos un poquito, armemos un sistema donde las mayorías estén filtradas o limitadas sus decisiones. ¿Qué es lo que hacen? A la Cámara de Diputados le agregan una Cámara más de senadores, que va a ser más conservadora. Entonces, si la decisión de diputados es a favor de las mayorías, le vamos a poner un filtro más para que pase. Pero supongamos que pasa ese filtro. Entonces ellos pensaron, bueno, vamos a darle al Poder Ejecutivo un poder de veto. Es decir, que si pasa por las dos cámaras, tenga la capacidad el Poder Ejecutivo de invalidar esa norma. ¿Y qué sucede si estos tres filtros los pasa? Bueno, lo que sucede es que le vamos a dar a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, la capacidad de poder invalidar para ese caso esa ley. Es decir, declarar inconstitucional esa norma. Y de esa forma podemos cuidar, si se quiere, los derechos minoritarios. Podemos cuidar los derechos individuales, pero en realidad la idea de fondo era cuidar la propiedad privada. Fíjense cómo este sistema es contramayoritario, mientras la Cámara de Diputados que expresa al pueblo saca una ley, como un poder reducido, que en nuestro caso son de 5 jueces, que en forma directa nadie los eligió y tienen credenciales democráticas más bajas, por un método de elección que es indirecto, invalida la norma, invalida la decisión de esa Cámara de Diputados. ¿Esto no nos hace cuestionar un poco la idea de democracia? Bueno, esto es lo que se trata de problematizar un poco con estas democracias representativas de baja intensidad. Vuelvo con los déficits. ¿Por qué de baja intensidad o cuáles son las problemáticas? Exclusión de derechos políticos para ser elegidos o para que nos elijan. No todos podían. Y con este sistema que acabo de explicar, que es contramayoritario y que parece chocar con la idea de democracia. Bueno, avancemos un poquito más. Pasamos ahora al tercer hito,
tercer momento en esta línea de tiempo, que es el siglo XX a la actualidad. Pero antes de llegar específicamente a lo que quiero señalar del siglo XX, quisiera mínimamente mencionar lo que está en el cuadro. El siglo XX se inicia por grandes revoluciones obreras. Fíjense de vuelta cómo las revoluciones eran, ¿por qué cuestión? Por la no distribución del poder económico. Los obreros y los empleados prácticamente tenían salarios indignos, situaciones muy precarias laborales, por lo cual no podían acceder a recursos básicos. Esas revoluciones obreras, y que además de no tener distribución del poder económico, tampoco político, porque no tenían posibilidad todos al voto, el voto no era secreto, las mujeres no podían votar, ¿no? Entonces, y muchos obreros no podían llegar, o empleados ni se pensaba en poder llegar al poder. Al poder me refiero a ser un representante, sea como diputado, senador o presidente. Estas luchas hacen traer a lo que se llamó luego el constitucionalismo social. ¿Qué es esto? No quiero profundizar mucho, pero marcarles dos cuestiones centrales. Que se amplían los derechos sociales y se amplían los derechos políticos. Los derechos políticos, claramente porque empieza el voto universal y donde empiezan a poder ser elegidos y elegir tanto las mujeres, por ejemplo, como también por las luchas obreras las clases bajas, ¿sí? Entonces acá se amplían los derechos políticos, pero también se amplían los derechos sociales y económicos, por ese famoso, por ejemplo, en nuestro caso, 14 bis de la Constitución, que le da más derechos, si se quiere, a los empleados, a los trabajadores, más derechos en el sentido de poner un piso mínimo para que no te contraten por 2,50 pesos, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta idea se empieza a ampliar, y por eso lo puse en el punto 2, la democracia como una distribución del poder, no solamente político, de elegir y ser elegido a los que eran excluidos, sino también económico. Esta idea muy fuerte de la igualdad que hace también a la idea de la democracia. Bien, con posterioridad, digo, estamos en los años 1950, tenemos una serie de golpes de Estado, inclusive uno de los golpes más atroces que tuvo nuestro país, 1976. Fíjense cómo el golpe de Estado lo que hace es específicamente prohibir la elección o la democracia representativa. Ya no elegimos nosotros, sino que hay bueno, en nuestro caso fue un militar que toma por las fuerzas y el pueblo no tiene ni siquiera participación de elegir a sus representantes. ¿Sí? Muy fuerte. Con una idea de vuelta a la distribución no solamente política, en este caso de no poder elegir, ni ser elegido, mucho menos, sino también con un retroceso en la distribución del ingreso. Que eso me parece sumamente importante, ¿no? Como no solamente la distribución, no había distribución del poder político, pero tampoco distribución del poder económico. Esto claramente en nuestro país, con la vuelta de la democracia en 1983, cambia y vuelve esta democracia representativa, pero además vienen con un plus, porque ya llegando a 1994, en este segundo hito, digo siglo XX, tenemos democracia representativa, pero también con mecanismo de democracia semidirecta. ¿Y qué es esto de semidirecta? Participación, si se quiere, del pueblo en un poco una forma más directa en la toma de decisiones. Específicamente el plebiscito y la iniciativa popular que ustedes después pueden leer de los artículos 39 y 40 de la Constitución que fueron incorporados en 1994. Entonces, para cerrar este tercer momento del siglo XX, las revoluciones obreras trajeron más derechos políticos, nuevos derechos políticos, se amplía la base de quienes pueden elegir y ser elegidos, le da más sustento a esta democracia representativa y también trae esta idea de democracia participativa o semidirecta, que están establecidos en los artículos 39 y 40 de la Constitución. Ahora, ¿cuál es el problema que puede surgir con esta idea de democracia? ¿Qué podemos problematizar a partir de que dijimos que la democracia es un régimen político donde el poder está en el pueblo y donde hay una idea de una distribución del poder político y económico? Acá, para ser críticos,
vamos a traer dos problemas al sistema, que no quiere decir que valoramos la democracia representativa, pero la consideramos insuficiente. ¿Y por qué insuficiente? Fíjense cómo se agota la idea para algunas personas que la democracia es únicamente ir a votar. Y eso, desde determinados autores, es una idea de democracia de baja intensidad también. Porque fíjense cómo con el voto, y acá está la crítica, que valoramos poder votar, pero no es suficiente. La idea del voto, como por ejemplo habla Gargarella en uno de los capítulos que les vamos a pasar para que lean, que es la extorsión electoral. ¿Cuánto yo puedo decir con el voto? Yo puedo votar cada 2 años o cada 4 años presidente, pero muchas veces se me colocan ciertas situaciones, y más que nada ahora lo podemos ver en la realidad, que es a veces para votar lo que más quiero, tengo que también que elegir lo que menos quiero. Entonces me pone una situación de extorsión, porque quizás yo quiero apoyar las políticas sociales de, supongamos, el presidente de turno, apoyar, si se quiere, la libertad de expresión, pero quizás estoy en contra de un plan económico de este gobierno, o no estoy tan de acuerdo quizás con la transparencia en los recursos, específicamente con la corrupción. Entonces, ¿qué hago ante esto? Porque si elijo o quiero reafirmar las políticas sociales, van a hacer una lectura que en realidad estoy apoyando la corrupción. Si voto en contra y elijo la opción porque no me satisface cómo maneja los recursos, quiere decir que estoy en contra de las decisiones o de las políticas sociales. ¿Se dan cuenta cómo el voto no puede canalizar, si se quiere, realmente la expresión de lo que el pueblo quiere? Esto es un poco dramatizar, no dramatizar, sino complejizar o problematizar con esta idea de que el voto es insuficiente. Y por el otro lado, porque no nos deja participar a todos en las decisiones, por esta lectura, si se quiere, que se hace. Y por otro lado, seguimos teniendo el problema del sistema contramayoritario. Mientras la Cámara de Diputados saca leyes y si pasa por senadores y si el Poder Ejecutivo la promulga, tenemos un poder del Estado que estoy de acuerdo con que ejerza el control de constitucionalidad, pero hay determinadas temáticas que quizás no pueden quedar en manos de 5 personas, porque mientras el pueblo elige a sus representantes a través de diputados y ahí se expresa la voluntad, se expresa la diversidad y la pluralidad de la representación en esas cámaras, 5 personas tienen la capacidad de invalidar la norma que hizo un poder del Estado que tiene amplias credenciales democráticas. Entonces, esto pone un poco en riesgo, si se quiere, esta idea de la democracia como poder del pueblo. ¿Cuánto poder tiene el pueblo de injerencia en un sistema político o en un régimen político donde hay un poder del Estado que no puede votarlo directamente y que además no puede controlar si sus decisiones están bien o están mal, o no pueden decir si están bien o están mal esas decisiones porque no tiene poder de control, de voto en este caso, con el poder judicial. Claramente hay muchos argumentos porque estarán pensando, bueno, pero eso es para la independencia judicial, tienen muchos fundamentos a favor que comparto, pero cuidado, interpretar o entender que el Poder Judicial, y específicamente la Corte Suprema, no es un poder político y tiene imparcialidad, yo creo que a esta altura deberíamos, como mi opinión personal, blanquear porque realmente juega políticamente, ¿no? Esto es un poco para problematizar, pero creo que tenemos que ser críticos en cuanto a las situaciones. Nos gusten las decisiones de la Corte o no nos gusten las decisiones de las Cortes. No estoy hablando de eso, estoy hablando sobre las reglas de juego, de cómo tienen que ser. Después acatamos las decisiones. Pero hace un poco de ruido para un sistema democrático que muy poquitas personas tomen las decisiones cuando estamos hablando que el poder en una democracia radica en el pueblo. ¿Cuál es la propuesta? Porque usted, bueno, profe, todo bien, pero está devastando el sistema democrático constitucional. No, no estoy diciendo eso, sería la peor lectura. Lo que yo digo es que tenemos que pensar en nuevos complementos
para cambiar, si se quiere, o pensar el sistema democrático. Porque, como dije, la democracia es una construcción y un concepto polisémico que se ha construido a través de toda la historia de lo que hemos visto hasta acá. Hemos dado diferentes definiciones en la cual puede participar el pueblo, y yo quiero que nos animemos a seguir pensando a futuro nuevas definiciones, nuevos conceptos que amplíen la participación política del pueblo y también de distribución económica de cada uno de nosotros. Y para esto, repensar si el traje constitucional, que es donde está nuestro régimen político democrático representativo con estos instrumentos de democracia semidirecta y con un sistema contramayoritario, da respuesta a una nueva sociedad. Porque ese régimen político y esa constitución tiene 300 años pensada para una sociedad, que los padres fundadores lo dicen, para resolver problemáticas y dramas de ese entonces. La sociedad ha cambiado. La sociedad es distinta, la sociedad es más plural, más diversa, es más demandante, es más empoderada en que le corresponde una cuota de poder, si se quiere, de los asuntos públicos. No podemos, con las instituciones de hace 300 años, tener no podemos tener instituciones con la idea de una sociedad de hace 300 años atrás. Necesitamos dar respuestas, nuevas instituciones a estas nuevas sociedades que son mucho más diversas, plural y empoderadas en su parte de derecho de poder político. Dicho todo esto, esto nos trae para pensar en un nuevo término de democracia. Gargarella, como Carlos Nino en su momento, habló un poquito de democracia deliberativa. Después, si quieren, lean un poquito sobre esta idea. Esta idea que en realidad no alcanza únicamente con solamente votar, sino con instituciones que generen diálogo entre los poderes entre sí del Estado, pero también de la ciudadanía, que la ciudadanía tenga participación en esas decisiones y en esas discusiones. Por ejemplo, trae la idea de lo que son más audiencias públicas, donde puedan participar los posibles afectados. La idea después, es un término quizás que lo vamos a ver en Constitucional 2, de reenvío legislativo. Si la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma, podría volver esa norma al Poder Legislativo para que se vuelva a discutir. Esto la ciudad autónoma tiene un instrumento que ya lo vamos a ver. Una propuesta de los jueces más como árbitros de la democracia y no decidiendo contenido, no decidiendo si esto está bien o está mal, si es constitucional o no, sino que los jueces sean árbitros de que garanticen que todos puedan participar en pie de igualdad del debate y haya una libertad de expresión asegurada a todos por igual, y que el resultado que sea de esa discusión se respete, pero que los jueces garanticen esto, que garanticen la igualdad, garanticen la libertad de expresión y la participación de todos en esa toma de decisiones. Porque nos interesa, en esta idea de democracia deliberativa, no recuerdan aquel concepto de elitismo epistémico, que unos poquitos tomen la decisión. No, acá hay una idea de el valor epistémico de la democracia, que muchos debatan y expongan sus ideas, porque en el debate, en el ida y vuelta y escucharse, se puede tomar la mejor decisión, ¿sí? Por lo cual hay una idea distinta de la democracia, en esta idea de democracia deliberativa que se propone como a futuro con estas nuevas instituciones. Lo importante, ya para cerrar, porque no quiero especificar en temas que se abordan en clase y hay un montón para hablar, inclusive no abordé el término de poliarquía, que sugiero está en los textos de Dahl. Dahl escribe sobre lo que es la poliarquía como una democracia posible. Dice, la democracia directa es un ideal. No se puede funcionar en una sociedad esclavista, acá no puede funcionar. Entonces él tira la poliarquía como un término de democracia posible con determinados requisitos, ¿no? Que después ustedes lo pueden leer. Pero la idea, volviendo, así no los confundo, en este cuarto momento histórico de expectativas y desafíos a futuros, una de las ideas es pensar la democracia deliberativa, pero dejar abierto a que todos democráticamente podamos pensar qué es la democracia, cómo podemos tener un régimen político que distribuya
mucho mejor en forma igualitaria el poder político y el poder económico. Por eso, la idea es que según el ideal de democracia que tengamos, vamos a pensar un ideal de constitución, porque vamos a escribir por escrito ese ideal de democracia. Y también recordando la democracia siempre, por supuesto, como el poder del pueblo, pero como un término abierto. Un término abierto donde podemos discutir, también democráticamente, qué es lo que entendemos por democracia. Así que bueno, muchas gracias y acá tienen esto. Simplemente no se queden con este video, profundicen con la lectura, que hay muchos textos que podemos abordar para enriquecer el término democracia. Bueno, muchas gracias y damos por finalizado el video. Voy a apagar esto.